Viene 1 hora y media ininterrumpida de historias, anécdotas, refranes, maldiciones en yiddish y toda una serie de cuestiones que las generaciones, de generación en generación, se va transmitiendo esa historia. Y quizás hoy o en algún otro momento se pueda cortar con esa unidireccionalidad y se pueda establecer un ida y vuelta, un intercambio, un diálogo, un espacio de conversación entre dos o más personas. Para pensar el diálogo, invitamos a Martín Glossman, que presenta un libro que se llama Un libro sobre el diálogo, que aquí lo puede mostrar. Había algún ejemplar por ahí dando vueltas. Hay poca luz, pero podemos alumbrar con algún celular que tengamos por acá, para que vamos a pedirle a Alejandra Mizrahi que nos iba a facilitar el celular para tener la linterna, iluminar acá la lectura, y los dejo con Martín Glossman. Yo estoy acá para que podamos dialogar. Gracias. Hola Mati, bueno, y hola a todos y todas. Gracias por la invitación a Mati, y me alegra mucho que se haga la feria. Bueno, no sabía muy bien qué esperar, como por ahí la mayoría o muchos, pero me encuentro en un entorno muy lindo, muy íntimo, y me alegra escuchar la música, probar la comida, ver los libros, a las personas, aunque todavía no hemos charlado con muchos. Me dijo Mati que había gente muy interesante, lo que me da mucho interés. Estoy con mi amigo Yair, con mi esposa Elisa y mis padres y Ana, la mamá de Elisa, mi suegra, así que me gusta también compartirlo con ellos. Quisiera por ahí tomar lo que dice Matías en primer lugar para decirle lo que pensé en relación a esta idea de que no hay diálogo en el judaísmo. No creo que Matías haya dicho eso, no creo que se haga cargo de esa frase, pero por algún motivo yo dije esa cosa de repetitiva de te voy a contar y no parar, me hace acordar a un tío a mi tío Elías, siempre lo nombro, él era muy así, contaba historias y no paraba. Pero me acuerdo de algunos momentos con mi abuelo Salomón, incluso con mi abuelo Pablo, de momentos de cuando yo era chico, no sé, previo a los 8, tipo 7, 6 años, que mi abuelo Pablo me parara en la calle después de ir a ver una película que era Brigada Cola, ¿no? O sea, él era del pueblo, y me dice, me para en la calle y me habla, digamos, y me dice que no podía verme muy seguido porque no estaba bien con mi papá, digamos, ¿no? Pero me lo dice de una manera que me lo dice como muy hombre a hombre, digamos, ¿no? Yo era un niño, pero sentí que me hablaba a mí más allá de lo que yo podía reconocer en ese hablar, digamos, ¿no? Y lo mismo me pasó con mi abuelo Salomón. Una vez que yo tenía que hacer un negocio que no estaba convencido de hacer, pero que mis papás me alentaban mucho a hacer, él viene a la casa, pide hablar con nosotros, se sienta en una cabecera, y él era de la cabecera, era sobreviviente del Holocausto, mi abuelo Salomón, y papá de mi mamá, y trabajó mucho en cooperativas y era muy gestor, además era bastante religioso. Y me acuerdo que ese día me habló de una manera, no fue la primera vez, a una vez me había invitado, no hablaba con nosotros, supongo que por sus heridas de guerra, no hablaba, pero 2 o 3 veces en mi vida me invitó a dialogar con él, y me dijo algo que no me lo olvido, no solo por el contenido, que era circunstancial, sino por la forma de hablar uno con el otro, digamos, ¿no? Era un modo de dialogar con el otro. Que lo que te queda de esa experiencia es algo más formal que otra cosa, es una forma, digamos, ¿no? Y eso es un poco lo que yo estudio también, digamos, ¿no? La teoría de, digamos, es la teoría de Mikhail Bakhtin, que es un escritor ruso, que se toma en cuenta y es muy conocido acá por el análisis del discurso,
pero en otros lugares, como en Finlandia, en Noruega y en otras partes del mundo, es una teoría que influye mucho en una psicoterapia que se llama diálogo abierto, y que con Elisa trabajamos en esto y nos entrenamos desde hace 12 años, después de que yo pasara por una crisis muy profunda y me invitaran a enseñar Bakhtin para terapeutas, y descubriera que la teoría también tiene una aplicación práctica, que es trabajar con el otro, digamos, ¿no? Y bueno, Bakhtin cita mucho a un autor que se llama Hermann Cohen, que imagino que es posible que algunos acá lo conozcan. Acá tengo un libro de Hermann Cohen que se llama El Prójimo, y es una serie de textos prologado por Martin Buber, que Hermann Cohen escribió en el siglo XIX en Alemania, en un congreso. Es un debate al que invitaron a Hermann Cohen como filósofo judío, neocantiano especialmente, a dialogar con un alemán, porque se debatía si los judíos formaban parte de la ley alemana o no. Porque decían los alemanes que para la ley judía solo incumbía el judío, digamos, la ley judía era para los judíos, entonces la ley alemana debía ser también para los alemanes, digamos, ¿no? Ese era un poco el argumento. Y se arma un debate, esto está en el libro, digamos, un libro breve, digamos, lo busqué por Bakhtin, no lo encontré en otros lados, pero es conocido. Y Hermann Cohen toma el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo, y hace un estudio del Talmud y un poco filológico, y él encuentra que amarás a tu prójimo como a ti mismo solamente tiene sentido si tu prójimo no se traduce como tu, gracias Mati por estar acá, por el más cercano, sino por el más lejano. Solamente tiene sentido decir amarás a tu prójimo como a tú mismo, no si tu prójimo es el próximo, sino el más lejano. Y Hermann Cohen lo traduce como amarás a tu enemigo como a ti mismo. Ese es el precepto de Dios, digamos, ¿no? Para Hermann Cohen, digamos. Eso es lo que él analiza y eso es lo que él sostiene. Y a mí eso me interesa mucho, digamos, ¿no? O sea, me interesa por diferentes motivos. Sobre esto es el libro, un libro sobre el diálogo. Yo tengo 6 libros que le pedí a mi editora que me envíe, si a alguien le interesa ahondar un poco más, se acerca. Matías también tiene uno, etcétera. Digamos, nada, importante vender los libros, cosa que siempre me ha costado mucho, pero si alguien lo quiere y leer, digamos, charla conmigo e intercambiamos para que lo pueda leer y dialogar también, es lo que me interesa. Y entonces, retomando el hilo de la conversación, si es que puedo, amarás a tu enemigo como a ti mismo, a mí me interesa mucho porque al haber encontrado muchas dificultades en el nosotros, en mi vida, y yo creo que fue porque al tener abuelos sobrevivientes del Holocausto y por el lado de mi papá, chicos huérfanos del orfanato de Bursaco, después de la Primera Guerra, que vinieron con uno de los barcos del Barón Hirsch, financiados por el Barón Hirsch. En el caso de mi abuelo, en el caso de mi abuela, aparentemente fue un accidente en la panadería. Las versiones de las historias son múltiples. Mi tía Flori es la que más fidedigna parece ser, pero cada tanto también las cambia, pero son bastante objetivas. Eli siempre me ayudó a reconstruir esas historias, digamos, ¿no? Siempre fuimos como un par de diálogo en ese sentido. Y creo que al no poder elaborar esa historia traumática y decidir salir adelante sin poder elaborarla, se generaron nuevos guetos, o por lo menos no quiero ser radical al decirlo, pero yo al vivir en un country, al ir a un country en la infancia, lo que vivía era muy negativo, no solo porque lo padecía, sino porque lo hacía padecer, digamos, ¿no? Era el pathos compartido, digamos, ¿no? Sobre eso hablé en mi primer libro, que se llama Salir del gueto, y que lo publiqué en el 2011, después de una crisis que no tuvo diagnóstico, pero que fue casi psicótica, digamos, ¿no? Por lo menos tuvo un tratamiento bastante intenso y me pude recuperar. Dialogar con el otro para mí siempre fue lo más importante, digamos, con el diferente. Siempre me identifiqué más con el diferente que con los más cercanos, digamos, ¿no? Siempre me pude hacer hermano del otro, porque encontré en el otro un hermano de otro pueblo, también desheredado de su propio pueblo, ¿no? Y esos son los tipos de lazos que uno encuentra en la calle,
o con los amigos que también están descentrados de la propia tradición, digamos, ¿no? Que es un poco lo que me parece que con Mati, no quiero hablar por Mati, pero es un encuentro que hemos tenido también. Y hoy pensé, antes de escribir esto, que si bien para mí el precepto amarás a tus enemigos como a ti mismo siempre fue muy importante, antes de entrar acá pensé que me parece que también amar a tu amigo está bueno, ¿no? Porque creo que es lo que más me costó, digamos, siempre, ¿no? Amar a los propios. Eso fue lo más difícil. Así que celebro estar acá hoy. Gracias. Eso es todo por hoy. Gracias. Gracias, Martu. Prefiero no arruinar y no decir más nada respecto de lo que Martín acaba de exponer y su sentido a exposición. Bueno, esto que dice Martín respecto del libro, el libro también es un diálogo, hay libros para compartir, para ver, y vamos a invitar, y vamos a tener una segunda lectura, pero vamos a invitar a Daniel Gebel, que anda por aquí, con un fuerte aplauso. Sí. ¿Puedo retomar? ¿Me permiten retomar, decir 2 o 3 conceptos y cierro con eso, pero menos emocional, digamos? ¿Es posible? ¿Me permitís, Daniel? Me parece que es muy importante incluir a la diferencia en el nosotros, que en el nosotros haya un lugar para la diferencia. Incluir a la diferencia es lo que permite hacer que haya muchas voces activas y que eso sea una polifonía, que sea plural y que sea horizontal. Me parece que el lugar del tercero y del juez es un lugar que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con mi trabajo, con el libro y con el dialogismo, digamos, y que tiene una tradición muy fuerte en el judaísmo. Lo leí una vez en un cuento que se llama La cadena de oro, ese estilo de transmisión judaica de un saber que tiene que ver justamente con la transmisión. Después hay algo interesante en el libro que quiero mencionar, que es esta idea de salir de la esclavitud sin esclavizar al otro. Y ese es un ejercicio de trabajo personal, de introversión, de sufrimiento y de diálogo, digamos, continuo, ¿no? Que no termina y que a veces implica, no sé, eso, hacer el ridículo, sentirse mal, sufrir, estar afuera y tener la oportunidad de volverse a encontrar desde la amistad, con los amigos. Y bueno, y seguir construyendo lazos, como decía antes. Los últimos 2 puntos que tenía pensado mencionar son también que en el judaísmo hay una tradición de construcción de la idea de libertad, digamos, ¿no? Que es algo que yo construyo también, de la que participo, y que me parece que tiene su tradición y que son palabras muy... Me parece que la palabra de libertad es muy grande y siento que sigue siendo valeroso sostener eso hoy en día, que vale la pena y que hay motivos para hacerlo y se puede hacer, digamos. Yo vivo así y me gusta transmitir eso y compartir eso con mis seres amados y las personas que voy conociendo en el camino. Lo último que quiero decir es que si hay un pueblo elegido, y es el judío, creo que es elegido para hablar con otros pueblos y horizontalizar la situación. Yo no sé si hay un pueblo elegido, pero yo no estoy cómodo con la idea de pueblo elegido. Me parece que hay que dialogar con todos los pueblos y hacer una comunidad humana relativa a todas las identidades y todas las diferencias, que cuide el planeta y tome el texto presente y respete tanto el presente como el pasado y el futuro. Lo último es una mención a los ancestros, digamos, ¿no? O sea, respeto también a los ancestros. En el hospital israelita falleció mi bisabuela y acá también trabajó mi mamá los primeros 5 años de su vida como psicoanalista. Y bueno, con eso compartir, perdonen si fui pesado en esta prolongación, pero no quería perderme por algo emocional de decir lo que vengo trabajando, aunque sea brevemente. Gracias.